con la gama de ejercicios que van a ver ahora con los chicos, les comento más o menos de qué trata el primer ejercicio y ya empezamos a discutirlo. Después, bueno, va a quedar Mati y va a tirar la posta de las postas. O sea, no sé si ese Meet 4 soy yo o quién es, pero bueno. Entonces, lo que yo les planteo es lo siguiente. Supongamos que yo tengo muchos arreglos, ¿sí? Supongamos que son K arreglos. K, la letra K, así como. Tengo K arreglos. Todos esos arreglos están ordenados. Supongamos que tenemos la misma cantidad de elementos. Son todos números para simplificar. Supongamos, en cada uno de esos arreglos tengo solamente números. Y todos esos arreglos se encuentran ordenados. O sea, el primer arreglo está ordenado, el segundo está ordenado, el tercero está ordenado. No es que el primer arreglo tiene el 1, 2, 3, 4, 5, el segundo tiene el 6, 7, 8, 9, 10. No, o sea, el primero está ordenado con respecto a sí mismo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así hasta llegar acá. Esa es la premisa del problema, esos son los datos que vamos a tener. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos devolver, podrían repetir números entre arreglos, sí, tranquilamente, podrían repetirse números entre los distintos arreglos o dentro del mismo arreglo, pueden haber números repetidos por doquier. No, pero mi ejemplo antes era nada más para ejemplificar. Entonces, yo tengo este problema. Supongamos, solo por simplificación, para recibir menos parámetros, que todos los arreglos tienen la misma cantidad de elementos. Tenemos K arreglos de H elementos. No me acuerdo qué nombre va a usar Mati cuando lo explique. Creo que es Mati el que lo explica. El problema que queremos resolver es, ok, a partir de estos K arreglos, que están cada uno ordenados, devuélvanme un arreglo con todos los elementos ordenados. Obviamente, ahora la idea es, discutamos soluciones posibles. Pueden tirar cualquier cosa y vamos a ir discutiendo qué soluciones son viables, cuáles no son viables, etc. No espero que tampoco se les ocurra la magia máxima. Heap de mínimos, ¿haciendo qué? O sea, yo espero, hay una solución que debería salir de cajón, que es como, ok, hay algo que lo resuelve. Este ejercicio está en la guía, ¿no? Puede ser, tranquilamente, no me acuerdo. El merge de arreglos, sí, se llama merge de arreglos. Me dicen algo con heap de mínimos, pero es como, tiro, heap, porque es algo que entra en el parcelito, heap. Encolar todo en el heap, bien, me gusta esa primera solución. Metemos todo en un heap y lo desencolamos y obviamente eso va a estar ordenado. También podríamos haber dicho lo ordeno. Por ejemplo, con heapsort, ya que heapsort entra en el parcelito. Meto todo, agarro todo, lo meto en un mismo arreglo, aplico heapsort, ya está, acá tenés. Así que ya sea como dice Diego, que dice metemos todo en un heap y lo sacamos, o como dice Agustín, unimos todo y ordenamos, eso resuelve el problema. Si suponemos que todos los... ambos van a tener la misma complejidad per se, meter todos adentro de un heap o hacer heap sort o incluso quicksort o lo que fuera. Si tenemos, esto nos va a costar O de n log n, ¿sí? O de n log n, donde n es igual a K por H. Sí, suponiendo que tenemos, cada arreglo tiene H elementos. Y K es la cantidad de arreglos que tenemos. Ok, bueno, hagamos lo mejor, ¿sí? Porque esto es O de n por K, no, n no, H. Voy tirando cada tanto un Mati, Fede, si están por ahí, interrúmpanme y sáquenme de acá. Entonces, pensemos algo mejor, porque meter todo, ¿cuál era el ejercicio? Esto de meter todo, no sé si tiene un número de ejercicio en la guía, buenísimo. O unir dos arreglos, no, quiero unir K arreglos. Y acá hay un problema, porque meter todo en un arreglo y ordenarlo funciona, pero acá estamos perdiendo el hecho de que que los arreglos estaban ordenados. Decir meto todo adentro de un heap y lo saco y a la mierda, es como, bueno, sí, eso funciona para cualquier grupo de arreglos. Tal vez podríamos usar la información de que cada uno está ordenado. No podés guardar los arreglos enteros y solo comprar los primeros
si guardamos los elementos enteros va a ser muy difícil. O sea, ya de por sí, no, meter todo adentro de un heap, ya está, listo. O de n log n con n valiendo esas cosas que puse arriba. O sea, meter todo adentro de un heap, después que haga, si yo lo saco discrecionalmente algunos o no sé qué, va a seguir siendo O de n log n. Ya está. Si me dicen, bueno, creo el heap, bueno, hacemos en O de n, pero sacar cada elementos, vamos a tener que sacar el resto también, en algún momento. O sea, si los meto en el heap, los tengo que sacar porque los necesito. No podés comparar los mínimos y máximos de cada arreglo si el mínimo de un arreglo es mayor que el máximo, ya sabes que va todo el arreglo. Pasa que ese es un caso muy particular, Marcos. O sea, fijarte si el más chico de uno es más grande que el máximo del otro, entonces los puedes concatenar. Sí, eso está bien, es verdad, pero es un caso hiper particular ese. Se mergearían como hace merge sort. Sí, el problema es que si mergeamos cada arreglos como hace merge sort, vamos a tener problemas que eso nos va a costar un numerito. ¿Sí? Y en realidad no es tan simple, porque tenemos que fijarnos entre todos los K, cuáles no sé qué. O sea, la idea de pensar en merge sort es buena. ¿Sí? Eso es una muy buena idea. Pensar merge sort. Ok, cuando tenemos dos arreglos y los tenemos que intercalar ordenados, que es básicamente lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo hacerlo. Pero acá tenemos K arreglos, donde K puede ser la cantidad que querramos. Entonces, no puedo, o sea, tengo que fijarme, bueno, estoy queriendo no spoilear tampoco la solución porque no quiero dar el ejercicio, pero quiero que aprovechemos y discutamos distintas cosas. No podés tener un heap de máximo en el que metas los K primer elementos y cuando se encolase un elemento en el arreglo corresponde, no sé si es un heap de máximos, el elemento que salga, no sé si nos va a resolver mucho. Además, ¿qué son los primeros K elementos? Los primeros K elementos del primero, que además podría tener menos de K. Porque K y H podrían ser completamente uno más grande que el otro. Valentín, sí, los arreglos están ordenados. Elian dice, metemos todo en un arreglo y hacemos Heapify. Sí, eso es verdad, nos va a costar menos, pero los vamos a tener que sacar los elementos de ahí. Y eso ya nos va a costar. O sea, primero, además, Heapify es una función interna al heap. Empecemos por eso. Es una función interna, así que, pero supongamos que la exponemos y permitimos que alguien heapifique su arreglo gratis. Ok, y solamente hagamos eso. Ese arreglo parcial no me dice nada. Y de vuelta, no estamos aprovechando el hecho de que los arreglos estaban ordenados, porque yo puedo meter cualquier tipo de arreglo de esa forma. Es un arreglo de arreglos, puedes pensarlo como arreglo de arreglos, lista de arreglos. No, arreglo de arreglos es más fácil. Pero de vuelta, piénsenlo más allá de eso. Supongamos, siempre podemos acceder no de uno, así que un vector, un TDA vector de arreglos, un vector de listas, no sé, lo que quieran. Y si te guardas en los arreglos de enteros en el heap y en la función de comparación que compare por el primer elemento, el problema es que eso no te va a decir necesariamente nada, porque de vuelta, puede ser que supongamos que el primer arreglo tiene un 1 y después tiene 17 millones 1, 17 millones 2. Y después, no necesariamente son, ¿no? Perdón, mi gata se estaba comiendo plástico y así es como después termina formándose. Bueno. Así que, no sé, Valentín, si te convencí de que eso no va a funcionar, porque de vuelta, ese arreglo que yo encole no necesariamente me va a... O sea, yo no puedo comparar un arreglo con otro y que eso me diga algo. Porque uno puede tener el 1, 17 millones, y el otro puede tener el 2 y el 3, por poner una cosa, por poner un ejemplo. Y es verdad, y te va a salir primero y no podemos concatenar los arreglos de ninguna forma, por lo menos, o sea, puede terminar que ese sea el resultado final, pero va a ser más una casualidad. Ok, ahí dicen, uso un heap de mínimos y encolo los primeros elementos de cada array. Ok, supongamos que hago eso. ¿Sí? Mati, Fede, si están por ahí, yo sigo hablándole a la nada. Pero bueno, supongamos que efectivamente yo me guardo los primeros elementos de cada array. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? O sea, es un heap de mínimos, me dicen.
El que está en la raíz, ¿quién va a ser? No es ayuda. O sea, yo no quiero quemarles el ejercicio y que después me digan a decir nada. O sea, sé cuál es la respuesta del ejercicio. Ok. Ahí me dicen, si los arreglos están ordenados, metes los primeros de cada arreglo a un heap de mínimos y los vas desencolando. Ah, más despacio, porque de vuelta, yo puedo tener, supongamos que el arreglo, lo primero es cierto, completamente cierto. El mínimo, o sea, si yo meto los primeros elementos, los primeros K elementos adentro del heap, efectivamente el más chico, o sea, el tope o el ver máximo, mínimo, como queramos llamarle, efectivamente es el más chico de todos. Buenísimo. Tenemos el primer elemento de todos nuestros K por H elementos que tenemos que ordenar. Ok, bueno, vamos a poco. Ok, pero me dicen, desencolemos todos. Y esos son los primeros K elementos. Ya están ordenados. No es cierto eso. Porque supongamos que mi primer arreglo tiene el 1, 2, 3, 4 y 5, y el segundo arreglo tiene el 6, 7, 8, 9, 10. Es cierto que yo agarro el primero de cada uno, el 1 y el 6. ¿Sí? Si yo guardo el 1 y el 6 adentro de mi heap, supongamos que tengo solo dos arreglos para simplificar, es cierto que el 1, que es el más chico entre el 1 y el 6, es el mínimo de todos. ¿Sí? Pero no puedo después decir, bueno, y ahora el 6 es el segundo. No. ¿Sí? O sea, muestro el contraejemplo que es bastante burdo para que se entienda que así nomás no va a funcionar. Entonces, ahí como dice Tomás, ese tope pertenecía a uno de los H arreglos. Y entonces volvemos a meter en el heap otro elemento que pertenece a ese mismo arreglo. ¿Sí? A ver si se entiende. Que este 1 que yo encolé pertenecía a uno de todos los tantos arreglos. O sea, el más chico, supongamos que tengo K elementos en mi heap. Buenísimo. Yo desencolo el más chico de todos. Ahora, nadie me asegura que el segundo más chico no estuviera también en ese arreglo. Entonces, como no podemos estar seguros, vamos a tener que ahora ir a buscar el segundo más chico de ese arreglo. Entonces, cuando yo encole en el heap, ¿yo puedo encolar solo los números? Ahí Diego dice, sería muy costoso hacer cada arreglo un heap y vas desencolando, pero ya están ordenados, ¿para qué haríamos eso? Diego, o sea, el arreglo, cada uno de los arreglos está ordenado, a transformarlos en heap no nos va a dar ganancia. O sea, sería algo que nos podría llegar a importar. Si no estuvieran ordenados, igualmente no funcionaría, porque de vuelta, el costo de ordenar va a ser O de H por logaritmo de H, porque no tenemos información. Entonces, como dice Tomás ahí, no podemos solamente encolar un número y ya está. Tenemos que encolar una estructura que tenga, además del número, que es realmente lo que me interesa, guardar de qué arreglo viene. Obviamente, la función de comparación del heap va a tener en cuenta solamente el número. Pero cuando yo desencole, voy a tener que saber, bueno, ¿y de qué arreglo venís, monstruo? ¿Sí? Potencialmente hasta nos podemos llegar a guardar, si queremos, bueno, también cuál es el índice que estoy guardando de parte de este arreglo. ¿Sí? Podríamos, para saber, ok, bueno, este es del quinto arreglo, es el elemento número 3. Entonces, de la próxima vez tengo que ir al quinto arreglo, a la posición número 4, en vez de la 3. ¿Sí? Y obviamente es una forma fácil de chequear, porque si me paso de algún arreglo, o sea, si ya desencolé todos los elementos que pertenecían a ese arreglo, no tenemos que encolar nadie nuevo, porque no hay nadie que lo reemplace, ya está, terminamos ese arreglo. ¿Sí? Entonces, ahí reviso todo lo que estuvieron diciendo porque estoy repasando estas mismas ideas. Entonces, ese tope pertenecía a uno de los H arreglos, volvés a meter exactamente lo mismo que decía Tomás. Yo veo que algunos ya habían escrito toda la solución completa, qué sé yo. Obviamente yo me voy salteando lo que a mí me conviene pedagógicamente, porque quiero que todos lleguen a que le digan, bien, ahí llegó Mati. Tiro la bomba de humo. Igual casi que resolvimos todo el ejercicio, Dale, lo hacemos express. No sé si ya está resuelto. O sea, ya llegamos a casi que faltaba ponerle el moño nada más y decir, bueno, sí, efectivamente tenemos el heap de mínimos y si querés darle una pequeña repasada y que te detengan ellos cuando digan, listo, ahí me perdí. Dale. Hacemos eso. Estoy buscando las diapos, pues está muy improvisado, perdonen todos por los problemas técnicos.
ahí, bueno, Nicolás pregunta, bueno, ¿por qué esto mejora la complejidad? A ver, meter todo adentro de un arreglo, ordenarlo, o meter todo dentro de un heap, sacarlo, es O de n log n, donde n es k por h. ¿Sí? Ahora, meter los primeros k en el heap, ¿cuánto nos cuestan las operaciones del heap? Sabiendo que el heap nunca va a tener más de k elementos. ¿Por qué? Porque yo meto los primeros k y cuando saco uno pongo un reemplazante y nada más uno. Entonces, efectivamente, hay como dicen, bueno, el mismo Nicolás, Tomás y Agustín, esto nos va a costar log de k nada más. Log de la cantidad de arreglos que tenemos. No depende de h esto. Bueno, nada, básicamente el ejercicio... Le pegué la letra que usabas, bien. Sí. El ejercicio es lo que acabaron de ver. Lo que hacemos es, voy con el repaso express, 1000 perdones por todos los problemas. Ay, no, esperen, estoy buscando el puntero. Acá está. Tienen K arreglos, cada uno de tamaño H, y la idea es, tenemos que elegir el mínimo, ¿no? De todos los mínimos. Y los mínimos van, digamos, los candidatos, los posibles candidatos, van a estar, como están ordenados los arreglos, van a estar en el primer elemento de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué estructura tenemos para encontrar el mínimo? El heap. Y básicamente es eso, ¿no? ¿Qué nos conviene hacer? Usar es el heap. Acá creo que hay un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos estos tres arreglos, acá K es 3 y H es 3 porque la longitud de cada arreglo es 3, ¿no? Entonces, metemos los candidatos acá, que son los primeros en el heap. ¿Por qué los primeros? Como decía, porque son los menores de cada uno de los arreglos, ¿sí? Entonces, sabemos que el menor de todos va a estar entre todos estos, ¿sí? Entonces, metemos esto, el menos 4 va a ser el menor, entonces lo ponemos. Después, como sacamos el menos 4, tenemos que fijarnos de dónde viene el menos 4, ¿no? Como viene de este arreglo, decimos, bueno, entonces el que tenemos que meter ahora es el 36. Metemos el 36. Ahora metemos el 1, ¿no? En el arreglo porque es el menor. La nube roja de la diapo anterior, ¿qué decía? Ok, voy para atrás. Perdón porque estoy aceleradísimo, pero ya lo que decía es justamente que no nos alcanza con guardar los valores, ¿no? Por ejemplo, ya, en este ejemplo yo pongo que guardamos el 1, el menos 4 y el 21. Pero no nos alcanza solamente con eso, pues tenemos que saber, cuando nosotros sacamos, por ejemplo, el menos 4 del heap, tenemos que saber de qué arreglo viene, ¿no? Porque tenemos que saber cuál es el siguiente elemento que deberíamos insertar. En este caso sería el 36, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos el menos 4 del heap, lo que decimos es, ¿de qué elemento viene el menos 4? El menos 4 viene de este, ¿no? Entonces, junto a la información esta de menos 4, también deberíamos guardar esa información extra de dónde viene, ¿sí? Entonces, en este caso, viene del arreglo 2 o del arreglo 1, dependiendo de cuál es el índice que utilizan, y sabemos que era el elemento en la posición 0. Entonces, el siguiente elemento que tenemos que insertar es, dentro de ese mismo arreglo, el siguiente. Entonces, como este es la posición 0, el elemento en la posición 1. ¿Sí? ¿Se entendió, Facundo, eso? Nada, eso era lo único que decía la nube roja. Que en principio uno pensaría, bueno, insertamos solamente los primeros elementos, pero no es fácil después identificar cuál es el siguiente que tenemos que insertar. ¿Está bien? Entonces, nada, además de insertar el valor, tenemos que insertar de dónde viene, ¿no? Digamos, el array y la posición. Y estaremos guardando un struct, claro, sería un struct lo que necesitaríamos. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso metemos primero el menos 4, como sabemos que acá en el menos 4, además de información extra de que viene este array, lo que vamos a hacer es ir a este array y decir, bueno, ¿cuál es el siguiente? Es el 36, entonces ponemos el menos 4 acá y metemos el 36 acá. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener el 1, como sabemos que viene este array, después metemos el 1 acá y después metemos el 5 en el heap, ¿sí? Y así sucesivamente. Después del 5, bueno, vamos a meterlo.
Después vamos a meter el 21. Después insertamos este otro 22. Después insertamos este 22 en el array. Digamos, lo sacamos del heap. Como no hay más elementos acá, lo que vamos a hacer es... listo, no insertamos nada más. Sabemos que los candidatos van a salir del 36 que el 23, y el 23, que son los primeros que todavía no insertamos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Digamos, insertamos el 22, después el 23, después el 36 y después el 95, ¿ok? Claro, no sabríamos cuándo termina el arreglo, a menos que, digamos, nos digan que son arreglos terminados en null o algo así. Pero tampoco lo sabríamos, porque podría... No serviría. Bueno, a menos que sean punteros, pero no importa. Lo más cómodo sería esto, ¿sí? Y eso cuesta K. Ok, veamos cuánto cuesta. Acá está el código, digamos, este es la estructura esa que decíamos, ¿no? Que tenía el valor en la posición y el arreglo, la posición del arreglo, digamos, que sería, este indicaría qué arreglo es, este diría dentro del arreglo qué posición es, ¿no? Y además el valor. Entonces, podemos sacar una estructura, una funcioncita auxiliar que lo que haga sea crear el mínimo y bueno, y eso básicamente sería lo que hacemos. Creamos el min heap y el array de resultado, ¿sí? Entonces, eso básicamente va a ser lo primero que vamos a tener que hacer. Como sabemos que lo que creamos lo vamos a tener que destruir, destruimos el min heap y el array del resultado es el resultado que queremos devolver, ¿está bien? Después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir encolando los primeros de cada uno de los arrays, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos visto. Vamos iterando de cada uno de los arrays el primero y lo vamos insertando, ¿sí? Si se fijan acá, ya vamos a crear mínimo pasándole la posición dentro del array, que es 0, y qué array es, ¿sí? Y después lo que vamos haciendo es, mientras el heap está vacío, vamos desencolando y encolando el siguiente, ¿sí? Entonces acá desencolamos, lo metemos en el array y después lo que hacemos es, bueno, en este caso es si llegamos al final del array, continuamos y después, si no, lo que hacemos es avanzar y encolar dentro del heap de mínimos, encolamos la siguiente posición, ¿sí? Básicamente es eso. Bien. Bueno, y acá había un bug que me olvidé en su momento. Había un caso en el cual no liberamos cierta memoria. ¿Alguien me quiere decir dónde está el bug? Acá. Me había olvidado en su momento cuando hice las diapositivas. Si se fijan acá, desencolamos. Lo guardamos en el array. Correcto, en el continue. Acá cuando veo el continue, no hago el free de mínimo, ¿sí? Que debería hacerlo. El free de mínimo, en definitiva, lo que estoy haciendo es porque la estructura esa, si bien el valor de adentro lo necesito, la estructura esa pedí memoria innecesariamente, entonces la necesito borrar, no es algo que voy a devolver, ¿sí? Entonces, bien. Complejidad. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, ¿esto cuánto nos va a costar? Esto que tenemos acá. ¿Alguien quiere decir por el chat? ODK, muy bien, pues recorremos todos los arreglos y lo insertamos en el heap, ¿sí? Que en realidad en el heap, cada inserción en el heap, ¿cuánto va a costar? Sí, el malloc es OD1. Cada inserción en el heap, ¿cuánto va a costar? Log K. Entonces acá tenemos klog K, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Primero desencolamos, ¿y esto cuántas veces lo vamos a desencolar? Cada veces vamos a desencolar elementos. Digamos, primero, ¿cuántos elementos va a haber K por H? ¿No? Digamos, que sería la cantidad de elementos, ¿no? Como si dijera n veces o H por K podría ser, digamos. Entonces,
por cada uno de los elementos que tenemos, en algún momento lo vamos a tener que desencolar del heap. Pero el heap va a tener como máximo k elementos, ¿está bien? Entonces, en total, esto va a ser, bueno, esto es k log k, esto como decíamos, las operaciones dentro del heap, desencolar y encolar son log k, entonces esto va a ser, lo que está dentro del for va a ser log k, pero como cada vez tenemos n elementos que vamos a encolar en algún momento dentro de ese heap, va a terminar siendo n log k. ¿Por qué log k? Porque como máximo vamos a tener k elementos en el heap. ¿Está bien? N puede ser h por k. Está bien, es lo mismo. Y en definitiva lo que termina, la complejidad termina siendo n log k. Como decía Martín al principio cuando llegué, esto es mejor que encolar todos los elementos en el heap y después desencolarlos. ¿Por qué? Porque acá tenemos como máximo k elementos dentro del heap. Entonces, esto lo podemos hacer porque tenemos la información extra de que en cada uno de los arrays que viene está ordenado. Si no tuviéramos esa información, la única forma que tenemos de hacerlo es meter todo en el heap, digamos, o ordenarlo, digamos. Es lo único que podemos hacer, porque no tenemos esa información extra. Pero nosotros sabemos que cada uno de los subarrays está ordenado. Entonces, podemos saber que siempre el mínimo va a salir de los primeros elementos de cada array. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Perdón por reexplicar el ejercicio, si ya se había visto, pero bueno, no. ¿No parece mejorar mucho? En realidad sí, mejora bastante, digamos, porque imagínate que vos tenés, no sé, que cada array tiene 1.000.000 de elementos y tenés 3 arrays. De la otra forma estarías haciendo log de 3 millones, cuando acá podrías hacer log de 3, que es bastante mejor, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, nada, eso... nada, la complejidad es mejor, conviene hacerlo de esta forma, ¿sí? Estaríamos haciendo uso de información que tenemos, ¿sí? Bien, si no hay dudas, dejo... Tenés un h de más, por eso es peor. ¿Cómo es eso? Dentro del log, claro, tendría un log de h por k acá adentro. Digamos, podría ser log n, si decimos que n es la cantidad de elementos, le podríamos poner log n, pero tendríamos, esto sería n por log n, donde n serían todos los elementos, cuando acá k no representa todos los elementos, sino que representa la cantidad de raíz que tenemos. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien, perfecto. Si no hay dudas, dejo a Fede con el siguiente ejercicio. Hacemos cambio. Buenas. ¿Cómo va? Justo a tiempo, ¿eh? Uf. Ya te la mandé por Slack. Ahí está. Está todo medio trabado, ¿no? Sí, está todo muy lento. Bueno, vamos a empezar por uno sobre Twitter. A ver si sale esto. Está lentísimo. Está lentísimo. Pero bueno, es así. Bien, ahí comparto. Así es ¿no? El preparcialito de champán. ¿No hay dudas ahí? Ya casi lo tengo, ¿no? Bueno, acá mientras tanto respondo dudas. Acá Tomás pregunta si la función de comparación cuál era.
En definitiva, la función de comparación no importa mucho, lo que importa es que sea el mismo criterio bajo el cual están ordenados en los arrays. Entonces, si la función de comparación era numéricamente, la función de comparación que vamos a meter es la comparación numérica, digamos, ¿sí? Claro, no, porque tiene que comparar por el struct ese. O sea, va a tener que comparar de esa misma forma, pero el numerito. Claro, y lo que compararía sería el valor dentro de cada struct. Listo. ¿Listo? Si querés puedes seguir. Bueno, No era yo, era Patricia. Claro. bueno. Sí. Bueno, hacemos rápido este ejercicio. A ver si sale. Ahí está. Nuestra computadora y todo. Este es el enunciado que lo leo rápidamente. Dice, se quiere diseñar e implementar un algoritmo de recomendaciones para Twitter, para un usuario en particular. Se considera que un usuario B puede estar interesado o interesada en seguir a X, sí, solo sí. B ya no sigue, B no está siguiendo a X en este momento, y B sigue a alguien, llamémosle W, que sigue a X. Y lo que nos piden es proponer un algoritmo y detallar y justificar la complejidad. ¿Está bien? Ahí va. ¿Cómo podemos modelar esto? Para los que no conocen Twitter, que ya estamos grandes para conocer Twitter, es donde es una red social donde ponen tweets y, no, a diferencia, por ejemplo, de Facebook, como dijo Mateo el otro día, donde dos tienen que ponerse de acuerdo para ser amigues, acá yo puedo seguir a quien quiero y el otro no me tiene por qué seguir a mí directamente. Lo que propone es un grafo dirigido sin peso. Podría estar bien, pero ¿qué son los nodos y qué son las aristas? Los nodos son los usuarios, bien. Sí, siempre que les pedimos modelar un grafo, que puede aparecer en el parcial, si vieron ejercicios viejos lo pedimos, modelar el grafo no es vamos a usar un grafo, sino es qué son los nodos, qué son las aristas. Bien, dice que los nodos son los usuarios y las aristas son seguimientos. O sea, el nodo W que apunta al nodo U significa que W sigue a U. ¿Está bien? Por ejemplo, acá yo planteé como este universo de Twitter bien reducido, en que yo, por ejemplo, sigo a Betular, yo sigo a Nacho y sigo a Messi. Pero Messi no me sigue a mí. O sea, él se lo pierde, ¿no? Pero no me está siguiendo en este momento. Messi sigue a Lucas Lauriente, Nacho y Mati siguen al nene que hace tortas, lo seguís, ¿no? Sí, sí, claro. Y Mati, al igual que yo, sigue a Betular. En este caso, lo que el sistema... hoy hubo un crossover entre Betular y el nene que hace tortas. Lo que me tendría que recomendar, claro, como dice Facundo, es que yo, según las reglas que vimos antes, yo debería estar interesado en seguir al nene que hace tortas y a Lucas Lauriente, ¿sí? Porque son las personas que siguen los que yo sigo. Lo que pasa con Betular, que es verdad, que también lo está siguiendo alguien que yo sigo, en este caso, Mati, pero como lo sigo yo, no va con la primera regla. ¿Está bien? Ahí ya están proponiendo algunas cosas. Dicen, tendrías que ver los adyacentes de sus adyacentes. Bueno, eso que dijo Tomás. Que alguien ya lo había dicho más arriba, me parece también. ¿Y cómo hacemos eso? Conocemos dos recorridos. Yo ya les pregunto DF2 a BFS porque conocemos dos. ¿Por qué no DFS? Usualmente, a veces, es medio lo mismo. ¿Por qué no DFS en este caso? Buscamos los nodos que estén a distancia 2. No justifica por qué BFS y no DFS. Porque podríamos llegar a gente que no nos interesa recomendar. Claro, porque si lo hacemos con DFS, acá en este caso no hay gente que no me interesaría porque están como todos involucrados. Pero supongamos que Lucas Lauriente sigue a Mellera. En este caso Mellera no debería recomendármelo porque no lo sigue nadie que yo sigo. Pero si yo hago DFS, por ejemplo, arrancando por Fede,
y voy a Messi, voy a Lucas Lauriente, recomiendo a Lucas Lauriente y después voy a tener que seguir a Mellera. Pero no me importaba, porque como dijeron ustedes, solo nos va a interesar como los que estén a distancia 2 sería el usuario que tengo que recomendar. ¿Funcionaría con DFS? Sí, claro. El tema es que estamos recorriendo nodos que ya sabemos que no nos importan. ¿Está bien? La complejidad nos va a quedar igual al final, aunque nosotros sabemos que el nuestro es mejor que hacer un simple DFS. ¿Sí? Bien. ¿Puedo hacer una condición de corte con DFS? Sí, también. ¿Por qué no? Sí. Mientras no recorran nodos que ya saben que no les van a interesar desde el vamos, no hay problema. El tema es también cuánto se complican. Me parece que no deberían complicarse mucho. O sea, no... Digo, con DFS tampoco es que se complicaría mucho. BFS me parece que es más claro. Pero igual, si hacen DFS y lo cortan en el segundo, ¿qué? DFS es dudoso que estén haciendo DFS. Bueno, El tema es que con DFS te pueden quedar a más de distancia 2 cosas que están en un radio de 2. Porque agarraste toda una vuelta, te fuiste a pasear y tranquilamente puede pasar. Entonces, por eso DFS no funciona. ¿Cómo? Directamente. O sea, con DFS, o sea, un vértice que debería estar más cerca te puede quedar más lejos. Porque DFS se mete en profundidad, nada te asegura que un vértice que debería estar más cerca no te aparezca más lejos. No, seguro, sí. Igual lo que dicen ellos es haciendo DFS con un corte que si estás a distancia 2 ya no seguís avanzando. Es una truchada. Pero claro, lo que dicen más. Siento que vas a terminar viendo el mismo vértice varias veces hasta que te des cuenta que sí estaba en la distancia correcta. Sí, es incómodo, sí. Porque pensemos que tal vez, pongamos el siguiente escenario. Yo tengo el vértice de origen apunta a otro vértice más. ¿Sí? Tenemos 4 vértices o 5 vértices o algo así. Tengo el vértice de origen y apunta a dos diferentes. ¿Sí? Y no sé, B y C. Y C además apunta a D, que sería este que nos gustaría recomendar. Y además B apunta a C. Nos puede pasar que primero pensemos que C está a distancia 2 cuando está a distancia 1. Y entonces vamos a pensar que primero que D está a distancia 3 cuando está a distancia 2. Por poner ejemplos así. O sea, nos puede terminar pasando cosas por el estilo y probablemente no funcione. O sea, ahora estoy poniendo un ejemplo extremadamente simple, pero seguramente en algún escenario no ande con DFS. No, es bastante sencillo. Si hacen un triangulito, por ejemplo, mira, si hacemos el grafo nada más Fede, Mati, Damián, Betular, si hacen DFS, arranco por Fede, sigo por Mati, está a distancia 1. Después sigo por Betular, distancia 2. Está a distancia 2, deberían recomendarlo, pero en realidad Fede lo está siguiendo. Hay que hacer, como dice Tomás, ver si el usuario original no lo estaba siguiendo. Ven que es más incómodo. Hagamos un BFS que es lógico acá. Y seguro que no se nos va a escapar ningún caso particular. Ahí yo les dejo el código, que es un BFS igual, básicamente. ¿Sí? O ahí dice order, debería decir orden. Sí, bastante esforzado el BFS. Que esto es un BFS nada más, pero fíjense con el detalle de que si tiene orden 2, acá es donde está el error, debería haber una N, lo agregamos a las recomendaciones, ¿sí? Si no lo encolamos. ¿Está bien? No tiene sentido hacer un seguimiento de esto porque ya vimos 1000 veces cómo hacer un BFS. Y ahí terminé. ¿Seguís vos? Si querés dar el siguiente ejercicio Bueno. y después yo termino. Va a llevar un ratito a abrirlo, pero vamos a ver si sale esto de vuelta. El siguiente ejercicio es un poco más complejo de entender, pero sale. ¿Dónde está? Esto es así. A ver si sale. DFS y BFS tiene que salir de taquito. O sea, así los digo en el parcial. Como que es la base.
no es el momento de practicar BFS en el parcial. No está compartiendo. Sí, no, yo sé. Hay una pregunta que dice una consulta, no se puede usar el código que es para hacer así implementar un BFS. Sí, sí, podés también, estaría bien también. Estás haciendo un BFS igual de... Bueno, más o menos, ¿no? El tema, tenés que tener cuidado de los adyacentes del orden. Pero me parece que está bien. Sí. De hecho, nosotros hace bastante poco tomamos en un parcial el de buscar los nodos a distancia 2, que es básicamente este ejercicio. Acá se llama Twitter, pero es lo mismo. Vamos a hacer así. Este se llama lenguaje alien. ¿Alguna vez te pasó esto? No. Pensé que no estaba cargando, pero está cargando. Pasa que se queda en la Panamericana. Sí. Bien, este se llama lenguaje alien. A ver, vamos a abrir esto. Ahí. Bien, presten atención al museo porque no es nada simple. Ahí está. ARSAT asegura haber tenido contacto con alienígenas a través de uno de sus satélites. Si bien no tiene pruebas fotográficas, le queda como to-do agregarlo a la siguiente versión, interceptaron una lista de palabras escritas en un lenguaje extraño y mediante técnicas especiales lograron darse cuenta que están ordenadas según su criterio de lenguaje. Se quiere, a partir de la lista de palabras, poder inferir algún posible orden del alfabeto de los aliens. Yo voy a parafrasear la última frase, que dice, lograron darse cuenta que están ordenadas según su criterio de lenguaje, lo vamos a entender como que las palabras que encontraron están en orden alfabético, en el alfabeto de los aliens, ¿no? Pero nos pasaron las letras ordenadas por orden alfabético, ¿no? Desde la letra más significativa hasta la menos significativa. Ordenar por abecedario lo sabemos todos, ¿no? De algoritmos 1. Cualquier sorting sale. Vamos a ver igual como un ejemplo ahora, porque a mí me costó bastante entenderlo. Pero tenemos la lista ordenada alfabéticamente según el alfabeto de ellos y queremos ver justamente qué criterios tienen ellos de las letras. ¿Cuál va antes que cuál para ordenar? Al igual que en el nuestro alfabeto, la A va antes que la B va antes que la C, y así. ¿Está bien? Vamos a hacer... Bien. Sí, ahora vamos a ver lo que vamos a tener que determinar ahora es cómo vamos a procesar las palabras, cómo vamos a hacer para ver primero, sí, cómo las vamos a ir recibiendo y cómo vamos a guardar las relaciones de las letras y cómo establecemos el orden luego. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Ahora va a haber un ejemplo igual. Pero dejaron de escribir cosas en el chat, así que acá es cuando se complicó. Era todo risas hasta que llegó este, ¿no? Acá es cuando dejan el parcial y se dedican a otra cosa. Ahí está. Perfecto, yo estaba mirando cualquier parte del chat. Eso es importante. Tomás dice, tipo, nuestro idioma A viene antes que B, que viene antes que C, que viene antes de D. Claro, sería eso. Gonzalo dice, sería más bien topología. Y a priori ya nos dicen como, vamos a ver el orden de algo, ¿no? Y estamos en el parcialito de grafos, en este caso. Y quizás sí. Cada letra siguiente es un adyacente a la anterior. Hacer un grafo dirigido, hacerle un orden topológico. Bueno, lo que sí nos queda determinar, o sea, lo que dice Lorenzo es, hacemos un grafo donde cada nodo sea una letra. Si una letra apunta a otra, significa que esa letra viene antes que la que apunta. Eso es lo que dice, y a eso le hacemos un orden topológico y va a salir un orden. ¿Sí? Quizás no sacamos el orden original del abecedario, pero vamos a sacar un orden, ¿sí? Que cumpla con las restricciones que nos pasaron con la lista de palabras, ¿no? Que estén en ese orden. ¿Sí? Recordemos que orden topológico nos da un orden posible, ¿sí? Que cumple, obviamente, eso, sí, eso como no nos da el único, ni quizás no es el que buscamos, no lo sé, depende del ejercicio. Una vez tomamos un orden topológico, pero que sí les pedíamos uno en particular, me parece. No me acuerdo cómo era. Hace un par de años, no me acuerdo. Tomás pregunta si esto apareció en un parcialito. No sé. No, nunca.
No, parcelito no. De hecho, creo que Martín lo tenía como para tomar en un final y nunca se tomó en el final. Nunca Claro. se llegó a tomar. Es para posgrado, este. Sí, estaba pensando, voy a tomar este en un final y charlándolo con Nacho me dijo, porque lo estaba a punto de dar en clase. Y fue como, bueno, dalo en clase. O sea, mi idea era primero lo tomo en un final y después lo damos en clase, si no me lo quemaba. Y Nacho fue y me lo quemó igual. Vamos a ver un ejemplo igual para que se entienda. Supongamos este ejemplo. Vale aclarar que si una cosa así aparece en un final, donde en un final tenés el problema de que no sabes si esto es de hashes, árboles o grafos, habría alguna pista. No soy tan forro. Sí, porque es confuso este. Miremos este ejemplo, ¿no? Con esas letras clarísimas. Esto está ordenado alfabéticamente según el abecedario. Cualquier cosa. Ahí está. Según el abecedario de los alienígenas. Esta sería la primera palabra, esta la segunda, esta la tercera. Fíjense que en este caso las primeras dos palabras empatan en la primera letra, por eso vamos a ver en la segunda. Y lo que sabemos, porque la primera viene antes que la segunda, es que esta letra precede a esta. ¿Sí? Y así podemos sacar un montón de data. Fíjense la segunda con la tercera. La segunda con la tercera está definiendo la primera letra directamente. Y sabemos que esta letra, no las puedo nombrar porque no sé cómo, precede a la de abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo va esto? Bien. Después, ¿cómo hacemos un algoritmo que nos diga esto, no? Sí. Ahora, de hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo y lo explicamos de vuelta. ¿Está bien? Ahora con uno más. Bien, como dijeron, lo vamos a manejar con un grafo, esto ya logramos. Con un grafo dirigido podemos indicar que una letra X es menor a la letra Y si existe la lista de X, Y. Vamos a ver. Y ahora hacemos el ejemplo. Bien. Por eso, perdón que lo expliqué antes, este es más largo. Me parece que va a quedar mejor. En este caso, bueno, agarramos la primera palabra y vemos qué letras tiene y agregamos los nodes, ¿no? Ya sabemos que son letras del abecedario. No sabemos en qué orden está, porque con analizar una sola palabra no nos dice nada, al igual que analizar una palabra nuestra, no nos dice el orden de las letras en el abecedario. Una sola no nos alcanza, pero al menos nos dice, nada, algunas letras del abecedario las agregamos como nodos. Ahora sí comparamos la primera y la segunda. Como dijimos, en la primera palabra, las primeras dos empatan, entonces vamos a analizar la segunda. En la segunda, esta, que parece un 9, le ganó a esta, que no sé qué es. Parece como un phi, más o menos, con mucha imaginación. Pero por eso agregamos en el grafo la arista, que sale del 9 a esto. ¿Está bien? Y no podemos sacar más información de las primeras dos palabras, pues ya sabemos cuáles definió. No podemos sacar de las otras. De hecho, fíjense que en la tercera está al revés. En la segunda palabra, ya la primera palabra es la que... Claro, no son las letras, sino toda la palabra entera está ordenada alfabéticamente. Luego, entre la segunda y la tercera, la primera es la que desempata o decide quién va primera, que en este caso ganó esta. Pero sabemos que hay que sacar una flechita de esta al 9. ¿Sí? Luego, si analizamos la tercera y la cuarta, que hay que agregar una letra nueva que nos apareció, sabemos que como la tercera le ganó a la cuarta y las primeras dos letras son las mismas, justamente no, son diferentes, el 9 apunta a este como... ¿Cómo se llama? ¿Es un diapasón? ¿Te parece, no? Apunta al diapasón, y sí, muy difícil explicarse. Es como el arco de rugby. Está no bien. sé cómo se dice, pero... Claro, ahí va. Y en el último caso, ¿qué nos pasa? Las primeras dos empatan. En las segundas también, pero la tercera no. Entonces sabemos que esta precede al arco de rugby. ¿Se entendió ahora? Y mira, nos queda un grafo muy bonito. Para sacar el orden, hacemos orden topológico. Que nos va a dar un orden. ¿Estarías comparando charts? Sí. Recuerden que si es grafo, podemos hacerlo con el pseudo Python. Si es en heap, si el ejercicio es de heap, es en C. Como dice Facundo, lo que vamos a hacer es vamos a ir agarrando pares de palabras de arriba hacia abajo y vamos a ir buscando en qué carácter se diferencian.
para buscar alguna regla. Repito, no es que este es el abecedario final y el que nos quede era este. No, este es uno de los posibles con las palabras que tenemos. Si nos agregan palabras, quizás nos dan más pistas. ¿Está bien? Lo que nunca nos va a pasar, por ejemplo, es que salga una arista de acá, del que era un phi cortado, a este. ¿Por qué? Porque tiene ciclo, bien. ¿Nos arruina nuestra idea de orden topológico? Claro, no podemos hacer orden topológico en un ciclo, pero más allá de que nos arruina nuestra propuesta de algoritmo, tampoco tiene sentido un abecedario donde una letra a veces precede a otra y a veces no. ¿Está bien? Bien. Y vamos con el... Bueno, esto ya lo hablamos. El grafo dirigido, y como se llama el alfabeto, que tiene una secuencia determinada, sabemos que eso es cíclico. Si tiene ciclos, no podemos hacer orden topológico. Ya lo hablamos de eso. Bueno, y luego lo pasamos acá. Mostramos todos juntos. Primero obtenemos el grafo, acá, para que sea una función auxiliar que es acá, creamos un grafo que es dirigido, y lo hacemos en la longitud de palabras -1. Esto es porque si son 8 palabras, no queremos hacer 8 iteraciones, en realidad queremos hacer 7, porque no, o sea, la 8 al final no se va a comparar consigo mismo. Un detalle igual, no es fundamental. No, también, pero lo hace en range. Entonces, por eso no sirve comparar las demás. Bien, lo que hacemos básicamente agarramos 2 palabras, la que estamos en la iteración actual y la siguiente. Acá está. No. Ustedes no saben lo que pasó recién, casi perdemos la computadora. Lo que vamos a hacer es, vamos a agregar para cada letra en la palabra 1, vamos a agregar el vértice. Si ya estaba, no pasa nada, ¿sí? Pero así agregamos todas las letras en nuestro grafo. Y después lo que vamos a comparar es, vamos a recorrer el largo de la primera palabra y vamos a buscar hasta que las letras sean diferentes. ¿Está bien? Cuando son diferentes, agregamos el vértice. Acuérdense que P1 estaba arriba de P2. Si ya sabemos la dirección de la arista, no hay que pensar a buscar nada. P1 estaba arriba de P2 porque la recorremos al orden que nos la dieron. Agregamos el vértice de esa letra que es diferente porque quizás no está. La estamos conociendo ahora porque es de la palabra 2 que todavía no recorrí. Y agregamos la lista justamente de la letra de la palabra 1 hacia la palabra 2. Y le ponemos peso 1. Porque en este caso... no le puso que es pesado. Pero bueno, es totalmente anecdótico. Y luego lo que hace es básicamente orden topológico. Que no tiene mucho sentido que lo repasemos, me parece. El tema... Está bien, es interesante lo que dice Tomás, pero fíjate que tiene que existir porque si no, no hubiera perdido contra P1. No sé si me explico. Igual es un ultra detalle, pero no hubiera perdido contra P1 y no quedaría abajo. ¿Entendés? No puede ser exactamente igual. No puede ser exactamente igual en todas las letras y ser menor en longitud. ¿Está bien? En el abecedario siempre cuando empiezan a empatar, quedan primero las que tienen menos letras. Me parece que no tiene mucho sentido que repasemos cómo hacer el orden topológico, o sea, es una cola. Y vamos agregando los que tienen, o sea, arrancamos agregando los que tienen, calculamos los grados, agregamos los que tienen grados de entrada 0, y a medida que los vamos añadiendo a nuestro orden topológico, vamos a ir agregando los que van quedando con orden 0. Claro, es como dice Tomás. Bien. En ese caso le ganó porque tenía menos letras, que en este caso no nos da pistas, básicamente. Por eso se termina ahí, fíjense que no pasa nada. Y eso es todo, me parece, sobre el idioma AIR. El orden, claramente, es orden topológico, es B más C, es lineal, nos viene bárbaro, y N siendo N el orden de las palabras, porque recorremos toda la lista de palabras una vez. ¿Está bien? Y acá deberíamos especificar que B es la cantidad de letras del abecedario que encontramos en las palabras, en las N palabras.
Bueno, y esas son las relaciones entre las letras. Y eso es todo. Ahí está. Todo tuyo. Bueno, ahí volví. Y voy buscando en un segundo. Ustedes no lo están viendo, pero la computadora está yendo lentísima. Nunca me pasó eso. Y cuesta un montón hacer cualquier cosa. Bien. Un comentario, lo que comentaba Fede, de qué representaba E. E, como decía, representa la cantidad de relaciones que coincide además con la cantidad de palabras, ¿no? Porque por cada palabra vas a obtener una relación, ¿sí? Entonces, eso es importante siempre cuando dan la complejidad, como comentaba, siempre decir qué es cada cosa, ¿sí? Digamos, sabemos que a veces me parezco a Salah, sí, me lo dijeron, no juego como él, pero sí, puede ser. Nunca te dije así tanque. No juego como él, O sea pero vos jugás de dos, ¿o no? claro, yo soy más rústico, ¿viste? No. Pero bueno, puedo intentar. Puedo ver si paso en el Liverpool. Bien. Bien. Este es el ejercicio del cumpleaños de Pedrito. El enunciado es largo. Vamos a leerlo. Dice, Pedrito está organizando su cumpleaños y se armó una listita con todos sus amigos y amigas. El problema es que se dio cuenta que su grupo de amigos es muy diverso. Están sus amigos del secundario, sus amigos del Partido Obrero, sus amigos del Club de Fútbol, etc. Entre cada grupo son bastante amigos y se hablan bastante, pero olvídate que un tincho se hable con un trosco sin que haya ayuda de por medio. ¿Está bien? Pedrito quiere que su cumple sea un punto de encuentro donde todos puedan pasar un buen rato. Por esto armó un grafo no dirigido en el que cada vértice es una de las personas que estarán en el cumpleaños, incluyéndose, y cada arista indica quién se habla con quién. En el apuro llamó a todos B1, B2, así que no puede identificarse ni a sí mismo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer para saber qué personas, vértices, podría incentivar Pedrito para que charlen entre sí que pertenezcan a diferentes grupos? ¿Sí? Bien, la cuestión es, básicamente tenemos un grafo como este, en el cual en realidad no sabemos quién es Pedrito, quién es Juanpi, quién es Clara, etc. Lo único que sabemos es que va a haber como grupos de gente que se habla entre sí y queremos que esos grupos de gente que se habla entre sí, digamos, por ejemplo, acá tenemos a Cacho, que se habla con el Pollo, y que se habla con Patricia, y que se habla con Lu. Capaz de hacer que Cacho diga, debería hablarse con Juanpi, ¿no? Entonces, la idea es encontrar cuáles vértices habría que conectar que no están conectados, ¿ok? Bien, entonces, acá Tomás comenta puntos de articulación. ¿Querés comentar por qué puntos de articulación? ¿Qué harías con puntos de articulación? Está bien la idea, digamos, pero nada, ¿por qué sería? ¿Por qué puntos de articulación? Digamos, ¿alguno quiere comentar? Son los que unen dos componentes conexas. Muy bien. Dos o más, ¿no? Digamos. Y en este caso, ¿quién sería un punto de articulación? Pedrito podría ser. Pedrito, muy bien. ¿Por qué Pedrito? Bien, acá Francisco dice Pepo, muy bien. Porque une las tres componentes. Bien, nosotros acá vemos que une las tres componentes. Ahora, por el enunciado, nosotros sabemos que Pedrito los está invitando a su cumpleaños, se supone que conoce a todos los grupos, ¿no? Entonces,
Y los grupos no se hablan entre sí. Quiere decir que en este grafo la única forma de que se conecta un grupo con otro grupo es a través de Pedrito. Entonces, Pedrito va a ser el punto de articulación que estamos buscando. ¿Está bien? Y en teoría debería haber uno solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el resto de las componentes se hablan todas entre sí. ¿Está bien? Digamos, o se conocen entre sí. ¿Está bien? Entonces, en teoría, nuestro punto de articulación debería ser Pedrito. Bien. Entonces, una vez que encontramos a Pedrito, ¿qué hacemos? Bien, acá Lorenzo dice, primero hay que identificar a Pedrito y sacarlo del grafo. Muy bien. ¿Qué nos pide el ejercicio? Bien, ¿cómo podríamos? La pregunta del ejercicio dice, ¿cómo podríamos hacer para saber qué personas, vértices, podría incentivar Pedrito para que charlen entre sí, que pertenezcan a diferentes grupos, digamos? Lo que nos pide es, por ejemplo, que hagamos, que encontremos pares de personas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, Juanpi con Cacho, Charlie con el pollo, Santi con Lu, Santi con Cacho, y así, ¿no? Una lista como de pares de personas. Básicamente eso sería lo que nos pide el ejercicio. ¿Se entendió el problema? No se entendió el problema, muy bien. El enunciado dice, Pedrito va a invitar un montón de gente a su cumpleaños, ¿no? No hay problema, está perfecto. Va a invitar un montón de gente a su cumpleaños. Y lo que quiere, digamos, como todo el mundo cuando invita gente a su cumpleaños, tiene grupos que se conocen entre sí, digamos. Yo, no sé, invito a mis amigos de la facultad, invito a mis amigos de la secundaria, etc. Pero que entre cada grupo no se conocen. No sé, mis amigos de la secundaria no se conocen con mis amigos de la facultad. Y lo que quiere hacer Pedrito es encontrar qué personas no se conocen o no se hablan, que pertenecen a grupos distintos, para promover que se hablen entre sí. Entonces, por ejemplo, imaginemos que este grupo es mi grupo de la secundaria y este grupo es mi grupo de la facultad. Yo quiero decir, bueno, sugerirle a Juanpi que hable con Cacho, ¿no? Como para unificar los grupos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pide el ejercicio. Que es todo un wrapper para decir básicamente que necesitamos encontrar el punto de articulación. ¿Por qué el punto de articulación? Porque sabemos que Pedrito va a ser el punto de articulación porque se habla con todos. ¿Está bien? Entonces, acá Tomás dice, bueno, voy leyendo los comentarios que fueron diciendo. Yo no entendí por qué no alcanza con que Pedrito hable con uno de cada grupo y listo. Es que Pedrito va a poder hablar con uno de cada grupo, pero lo que quiere Pedrito es que hablen entre sí. Que, por ejemplo, Juanpi hable con Cacho. ¿Está bien? Acá Valentín dice, hay que buscar la forma de conectar los adyacentes de Pedrito entre sí, que sean de distintos grupos. Correcto, digamos. Primero hay que identificar quién es Pedrito, porque en el enunciado dice, tenemos un grafo y no sabemos ni quién es Pedrito. Entonces, primero tenemos que identificar quién es Pedrito. Ese paso lo hacemos buscando los puntos de articulación, que va a ser uno solo, que va a ser encontrar a Pedrito. Y una vez que encontramos a Pedrito, lo que vamos a hacer es poner todas las combinaciones de personas de distintos grupos. Entonces, por ejemplo, yo no quiero sugerir a Juanpi con Charlie, pues ya se hable. O a Juanpi con Santi, pues también, digamos, pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Lo que quiero sugerir es a Juanpi con Cacho, ¿sí? Que pertenecen a grupos distintos. Acá Lorenzo dice, sería todas las combinaciones posibles entre dos personas de diferentes componentes. Claro, exacto. Acá dice Tomás, unís los adyacentes de Pedrito, que son distintas componentes conexas. En realidad unís no los adyacentes de Pedrito, sino todas las personas que pertenecen a componentes conexas distintas. ¿Está bien? Claro, acá Agustín dice, son un montón los pares por cada uno de cada componente conexa. Sin Pedrito hay que conectarlas con todos los vértices de las otras dos componentes. Claro, exacto. Te hago una pregunta, Matías. Sí, obvio. Eh,
por ejemplo, Santi, que no está directo a Pedrito, no iría, ¿no? Sí, también iría, porque en Ah, ok. definitiva es como que todos estos pertenecen al mismo grupo, entonces estos hablan entre sí, pero Sí. quiere que cualquiera de este grupo hable con cualquiera de este grupo, ¿sí? Ok. Entonces, puede ser que Pedrito en realidad no se hable con Santi, pero que lo haya invitado Clara porque es del mismo grupo, digamos. ¿Está bien? Ok, gracias. No hay problema. Bien, entonces saco a Pedrito, reconozco los grupos y de ahí veo. Correcto. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo este de encontrar las componentes conexas? Ahora voy a ir a otra presentación. Bien, tenemos entonces este grafo, ¿no? Entonces decimos, bueno, queremos encontrar era el del orden y el menor, correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un DFS. Entonces hacemos un DFS, arrancamos por Charlie, ¿no? No me está funcionando esto. A ver. Sí, está conectado. A ver, denme un segundo. Hay problemas técnicos. A ver. Ahí va. No. No está funcionando esto. No. Seguimos sacando eso. A ver. El mouse se mueve, ¿eh? ¿Qué? El mouse se te mueve. Sí, no sé qué está pasando. Bueno. Supongamos entonces. Voy a hacerlo. La vieja escuela. Es la magia del coso. Hacemos un DFS, ¿no? Entonces decimos, bueno, primero por acá. Cuando ponemos el orden de Charlie, arrancamos por Charlie. Arrancamos, le ponemos orden 0 porque arrancamos por ahí y le ponemos el más bajo 0, ¿sí? Después de Charlie vamos a Juanpi. Hacemos un DFS común, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es le ponemos orden 1 y más bajo 1. De Pedrito vamos a Cacho. Entonces, vamos acá, le vamos sumando, ¿no? Entonces le ponemos orden 2, bueno, perdonen, orden 2. Después, a Cacho, cuando llegamos, le ponemos orden 3. Le ponemos orden 3 y orden 3, ¿sí? Y más bajo 3. Después de acá vamos a Patricia. Cuando llegamos a Patricia le ponemos orden 4 y más bajo 4. Y así le vamos poniendo a... perdón, le puse a cualquiera, no le puse a Patricia. Ahí está. Le ponemos orden 4 acá y más bajo 4. Después de Patricia vamos a Lu, ¿no? Le ponemos orden 5, perdonen por la letra, y más bajo 5. Cuando llegamos acá, vemos que tenemos una lista de retorno, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el algoritmo? Vemos que acá que hay una lista de retorno. Entonces, le robamos el más bajo a Pedrito. Entonces acá le ponemos, en lugar de 5, le ponemos 2. Cuando volvemos acá, le roba a su hijo. Entonces, en lugar de 4, le pone 2. ¿Sí? Perdonen por la letra, la mala letra. Y después vamos acá al pollo. Cuando vamos al pollo, el pollo le pone, el orden le pone 5. Y primero le pone más bajo 5 y después le roba
el más bajo a este hijo, al 3, a Cacho, ¿no? Entonces le pone 3. ¿Le puede robar al padre? No, no le puede robar al padre. Este algoritmo, pregunta Tomás, ¿es de puntos de articulación o del de conexas? Te pregunto a vos, ¿este algoritmo para qué está buscando? Bien, acá Lorenzo dice el de articulación, el de componentemente fuerte conexas es para dirigidos nomás. Puntos de articulación nos permite encontrar en un grafo no dirigido el vértice que si lo sacamos genera más componentes conexas. Componentes conexas, no fuertemente conexas. ¿Está bien? Y el de componentes fuertemente conexas es para grafos dirigidos y permite encontrar las componentes fuertemente conexas. ¿Está bien? Pero es para grafos dirigidos. ¿Ok? Siempre componentes fuertemente conexas es grafos dirigidos, componentes conexas es grafos no dirigidos. ¿Ok? Entonces acá, cuando vuelve, a Patricia ¿le conviene robarle al pollo? No, no le conviene robarle al pollo. Porque tiene 3 y yo tengo como más bajo 2, ¿sí? Entonces acá viene y vuelve a Cacho. Cuando vuelve a Cacho le pone, le roba a Patricia y se pone 2 como más bajo, ¿está bien? Cuando vuelve acá Pedrito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que se tiene que dar cuenta Pedrito? Hay algo que yo no estaba chequeando hasta ahora que debería haber estado chequeando. Digamos, si yo quisiera encontrar, claro, que sus hijos tienen un MB o menor, ¿bien? Un más bajo igual o menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo comparo el orden de Cacho, el orden de Pedrito con el más bajo de Cacho, ¿sí? Como el más bajo de Cacho es 2 y el orden de Pedrito es 2, yo lo que puedo decir acá es que Pedrito es punto de articulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, si, por ejemplo, en estos casos, en el cual no es punto de articulación, esto quiere decir que si yo saco a Lu, ¿no? Que tiene, por ejemplo, me quiero fijar Patricia, ¿no? Patricia tiene orden 4 y Lu tiene más bajo 2. Como Lu tiene más bajo 2, quiere decir que Lu puede ir antes que Patricia, salteándosela, digamos, puede llegar, por ejemplo, a Pedrito sin pasar por Patricia. Pero en cambio, como Cacho tiene más bajo 2 y Pedrito tiene más bajo 2, quiere decir que Pedrito es indispensable para que Cacho vaya para atrás. ¿Está bien? Entonces, en este caso nosotros acá detectamos que ya este vértice es punto de articulación. ¿Está bien? Bien. Que hayas empezado por Charlie es arbitrario. Sí, es completamente arbitrario. Podría haber arrancado por cualquiera. Simplemente arranqué por Charlie porque, nada, lo tenía preparado así, ¿no? Pero, digamos, podría haber arrancado con cualquiera. Una vez cuando vuelvo acá Pedrito, Pedrito, digamos, debería seguir. Yo acá ya lo agregué, ¿no? A Pedrito a mis puntos de articulación. ¿Podrías encontrar ahí, después encontrar a Pedrito? Lo que pasa acá es que nosotros estamos, digamos, si vos decís, si yo estoy seguro que hay un solo punto de articulación en el grafo, sí, podrías implementar el algoritmo este medio de forma custom para que cuando encuentre un punto de articulación lo devuelva. Ahora, si vos estás llamando, vos tenés un algoritmo ya implementado que te obtiene tus puntos de articulación, vos lo llamás para todo el grafo y, digamos, si vos estás seguro que te va a devolver 1, esperás que te devuelva 1. ¿Está bien? Pero no sé si se entendió lo que dije, Facundo. Perfecto. Entonces, una vez que llego acá, yo agrego a Pedrito a mi lista y sigo recorriendo, ¿no? Entonces digo, bueno, acá voy a Diego,
le pongo, como Pedrito tiene orden 3, le pongo 3 acá y le pongo más bajo 3, ¿sí? Después voy acá a Janina. A Janina le pongo 4. Perdón por mi letra con el mouse. Y después voy. Ok, pongo a Janina. Después Janina, por ejemplo, va acá a Pedrito, ¿no? Entonces, cuando va acá a Pedrito, le pone, dice, bueno, le puedo robar a Pedrito, ¿sí? Entonces, le roba a Pedrito y este 4 pasa a ser un 2, ¿sí? El más bajo pasa a ser un 2. Después va, acá de Janina va a Uri. Entonces acá le pongo como orden, le pone 4, ¿sí? Perdón, 5. Y como más bajo, primero le pone 5 y después ve, mira, puedo llegar a este. A Janina no le puede robar porque es su padre. Entonces le roba a Diego y le roba el más bajo que es 3. Entonces le pone 3. Acá cuando vuelvo yo podría chequear si Janina es punto de articulación, ¿no? Entonces me verifico, por ejemplo, este Uri puede ir más atrás como... Me quedé colgado, perdonen. Voy verificando si es punto de articulación. Este Uri puede ir más atrás como... No estoy entendiendo acá, perdonen. Pero en este caso, puede ser que haya hecho algo mal en el seguimiento. Pero Uri queda con más bajo 3. Tiene más bajo mayor igual a lo... Pero debería tener un más bajo menor para que no sea punto de articulación, Janina, ¿no? Digamos, ¿están de acuerdo, digamos, con mi duda? Creo que Janina robó el más bajo antes de seguir con la recursividad. Ok, sí, fue ese el error. Sí. Digamos, Janina en realidad antes de robarle a Pedrito debería haber ido a Uri. Cuando volvía, ahí no iba a tener el mayor y después le robaba a Pedrito. ¿Sí? Creo que ese fue el error en el seguimiento. Debería tener 4. 3. Entonces primero debería Cuatro, tener 3 y cuatro. después le roba a Pedrito. ¿Sí? Vuelve a Diego. Diego no es punto de articulación porque Janina puede ir más atrás, pero después, pero le roba Diego, le roba a Janina, ¿sí? Porque este queda el más bajo 2, ¿sí? Bien, esto vuelve a Pedrito y chequea si Pedrito es punto de articulación cuando vuelve. Cuando se fija, acá Diego tiene más bajo 2 y Pedrito tiene más bajo 2. Quiere decir que Diego no puede ir más atrás que Pedrito, entonces Pedrito es punto de articulación. ¿Está bien? Bien, después Pedrito viene por acá. Lo hago rápido esto. Le voy a poner orden 3 acá y más bajo 3. Después este va a ir por acá. Le voy a poner orden 4 y más bajo 4. Y acá le va a robar, Santi le va a robar a Charlie, ¿no? Le va a robar el 0. Le va a robar el 0. Cuando vuelve acá, Clara le va a robar el 0 a Santi. Pedrito le va a robar... Acá se va a fijar, es punto de articulación y se va a fijar que sí, ¿no? Entonces, pero ya está agregado. Acá le roba el 0. Acá otra vez le roba el 0 y otra vez que ya tenía 0. ¿Está bien? Básicamente ese sería el algoritmo, digamos, si quisieran hacer un seguimiento. Orden y más bajo, ¿qué estructura necesitarían para hacerlo? ¿Dónde lo irían guardando? Sí, en un diccionario, o sea, digamos, esto sería un diccionario de órdenes y un diccionario de más bajos, podrían tener, ¿sí? Que van actualizando, ¿sí? Perfecto.
Bueno, si quieren, una vez que tenemos eso, una vez que tenemos eso, nada, bueno, este es el seguimiento también. Lo que tenemos que hacer, acá está el código, básicamente es, buscamos los puntos de articulación, que esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Esta partecita es la parte de buscar puntos de articulación. Una vez que encontramos el punto de articulación, acá asumimos que es uno solo, lo que hacemos es, bueno, buscamos los adyacentes al punto de articulación. ¿Esto para qué es? Para después recorrer todas las componentes, digamos, ir armando después, rearmando después el grafo original, ¿sí? Porque después acá nosotros eliminamos al punto de articulación, digamos, lo eliminamos a Pedrito del grafo, y cuando vamos recorriendo las componentes conexas, esta es otra función auxiliar que armamos, que obtiene todas las componentes conexas, digamos, digamos, correcto, sí, este sería una función que obtiene todas las componentes conexas. Entonces, una vez que tenemos todas las componentes conexas, lo que hacemos es, bueno, acá tenemos dos fors, que es, bueno, por cada par de elementos en componentes conexas distintas, lo que hacemos es, agregamos la arista al grafo, ¿sí? Y así, de alguna manera, hacemos que haya una sola componente conexa, digamos, que hablen todos entre sí. Y una vez que ya nos aseguramos que todos hablan entre sí, agregamos de vuelta el punto de articulación y agregamos también todos los vértices, las aristas originales que iban de Pedrito al resto de las personas. Bien. ¿Se entendió? Digamos, acá en realidad lo que hace es agarra una persona de cada componente conexa y las une, ¿sí? En lugar de hacer, como habíamos dicho, todas las combinaciones, lo que hace es une una persona de cada grupo. Entonces, con que se hablen ellos, ya está, ¿sí? Bien, ¿se entendió el ejercicio este? Mil perdones por el apuro y todo, y por haberme pasado 15 minutos de la clase. ¿Pero se entendió? ¿Medio rebuscada la consigna? Sí. Sí, es medio rebuscada. Genial. No entendí el último for. Esto es porque nosotros acá, cuando nosotros sacamos el vértice, no es que solamente eliminamos el vértice, sino que eliminamos el vértice y todos sus aristas adyacentes. Entonces, por eso, lo que hacemos es, primero, obtenemos los adyacentes al punto de articulación, digamos, obtenemos, por ejemplo, acá, teníamos esto, sacamos a Pedrito y nos guardamos todos estos vértices que salen de Pedrito. Entonces después, cuando volvemos a agregar a Pedrito, agregamos todos estos vértices. ¿Está bien? Claro, rompes y luego arreglas. Sí. Bien. Si no hay dudas, eso es todo por hoy. Nada, otra vez, mil perdones por todos los problemas técnicos y no técnicos. Acá Tomás pregunta, ¿qué sería vértices por componente grafo? Eso básicamente es una función que te devuelve todos los vértices agrupados por componentes conexas, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Digamos, obtenés las componentes conexas. En este caso, ahí vuelvo a compartir, pero no. Es una lista de listas, claro. Por ejemplo, en este caso, obtendrías una lista de listas en el cual en la primera lista tenés Cacho, El Pollo, Patricia, Lu. En la siguiente lista tenés Janina, Diego y Uri. Y en la siguiente lista tenés Charlie, Juanpi, Santi y Clara. ¿Cómo sería el código? No. ¿Cómo sería el código?
Está explicado en otro taller que se dio otro cuatrimestre. Se los paso después cuando termina, digamos. Ahora después les paso el link por Slack. Pero está explicado justamente ese ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo encontrar componentes fuertemente conexos? En definitiva es eso, cómo encontrar las componentes conexas de un grafo. En definitiva es hacer un DFS, fijarte cuáles no quedan, un DFS o un BFS, encontrar quiénes no están visitados, agarrar esos que ya visitaste, los metes en una lista. Después, agarrás otro elemento que no esté visitado, aplicás BFS o DFS, recorres esos. Esos nuevos que visitaste van a ser una nueva componente conexa. Después haces BFS o DFS en el otro grupo, digamos, en los que no te quedan visitados. Y así sucesivamente. ¿Sí? Igual ahora después lo paso por Slack. Lo importante es que quede lineal. Sí. Bien. Martín, ¿estás ahí? Estoy por acá. Dale. Si querés, ya podemos dejar de compartir.